Bien, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos un laboratorio que es la primera actividad del curso de Cisco Módulo 3, la actividad que eh, se propone desarrollar, entendiendo que este currículum está introduciendo al switching más avanzado, donde nos muestran ya con más detalle qué es lo que es un switch de capa 3. Obviamente la idea es comparar un switch de capa 3 con un router y también un switch de capa 2 con un switch de capa 3. Bueno, en este escenario se nos presentan tres topologías donde la primera topología tenemos un switch de capa 3 supuestamente conectado a dos switches de layer 2 y a su vez a los computadores. En la segunda topología tenemos un router que está conectado a switches de capa 2 y esto a los computadores respectivamente. Y tenemos un tercer escenario o topología donde tenemos un router, un switch de capa 3, dos switches de capa 2 y los PCs. Entonces, si uno empieza a analizar qué es lo que nos están pidiendo acá, acá se explica un poco que la idea es utilizar algunos comandos para ver las diferencias en estas tres topologías y comparar similitudes y diferencias entre equipos de capa 2 y equipos de capa 3. En este caso, switches de capa 2, switches de capa 3 y router. ¿Ya? Entonces la primera parte de este laboratorio tiene que ver con examinar los aspectos físicos de un dispositivo que se llama D1, que vendría siendo este equipo que está acá, que es algo parecido a esto, y compararlo con un dispositivo que se llama ASW1. Generalmente Cisco le pone estos nombres porque asume que uno entiende que estos son equipos de acceso, estos son equipos de la capa de distribución, capa de acceso, capa de distribución, por eso que tiene esa nomenclatura. Bueno, la verdad que los que han tenido la oportunidad de ver equipos físicos reales, evidentemente que hay algunas diferencias en cuanto a la distribución de las interfaces, por ejemplo, incorporación de puertos o módulos de fibra o gigabit. También vamos a poder ver que existe también algunos dispositivos que traen PoE o Power over Ethernet. ¿Verdad que mirar esto acá en una primera mirada de lo que es la estructura física del equipo, lo que podemos deducir es que este es un equipo que tiene 24 interfaces que tal vez podrían ser Ethernet y 2 interfaces que podrían ser gigabit. También nos dice acá el modelo del equipo, este es un 3560 y trae algunas características de PoE, o sea, por las interfaces también podemos transmitir energía a algunos otros dispositivos, ya sea, generalmente son para los teléfonos IP. Y en la parte posterior tenemos ya el puerto de consola, el cable de power y acá un slot que podríamos enchufar una segunda fuente de poder. ¿Okay? Si esto lo comparamos con el switch de capa 2, vamos a ver que en estricto rigor es bastante parecido. ¿Ya? Es bastante parecido. No tiene capacidades PoE. Tampoco se nos muestra por la parte posterior. Ahora, los switches generalmente son muy similares entre sí, salvo o en algunas ocasiones cambia el tamaño del equipo, ¿ya?
El equipo puede tener más profundidad. Ustedes saben que estos equipos tienen 19 pulgadas de ancho y generalmente tienen una U, que es esto de aquí, una unidad de rack para montar en bastidor o en algún rack que esté habilitado para eso. Esto tiene unas orejas acá donde se puede atornillar a un rack. Bien, entonces a primera vista el examen físico no nos dice mucho. Si yo tal vez lo veo de lejos no voy a poder distinguir cuál es cuál, ¿ya? O qué dispositivo es un dispositivo de capa 2 o de capa 3. Bien. Con respecto al tema de las interfaces, bueno, eso está a la vista. Cuántas interfaces Fast Ethernet o Giga Ethernet tiene, ¿no es cierto?, el dispositivo. Generalmente esto sale en el frontis del equipo, te dice, y si no es así, bueno, están los datasheets del equipamiento que usted puede encontrar en la página de cisco.com. ¿Ok? También con respecto a las velocidades, generalmente y normalmente estos trabajan en 100 megabits. Ahora, si tenemos puertos gigabit, mucho mejor. ¿Ya? Bueno, pasando a la letra B de acá, dice que las interfaces físicas de los equipos 3560 pueden ser configuradas como interfaces de capa 3. Nosotros desde que inicia el curso nos han dicho que los switches son dispositivos de capa 2. Sin embargo, la tendencia hoy día es que estos dispositivos, me refiero a los switches, tengan funciones de routing. Y para eso existen plataformas como la 3560 y otras más que permiten ser configurados de la misma manera que se configura un router. Ahora, obviamente que hay algunos comandos que funcionan en el switch pero no nos van a funcionar en el router. Por ejemplo, este comando que se llama no switchport, que en el fondo lo que hace es pasar una interfaz de un switch de plataforma 3560, pasar la interfaz de layer 2 a layer 3. Normalmente el switch, aunque sea de plataforma 3560, no trae las interfaces preconfiguradas en capa 3, o sea, están configuradas en capa 2. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que configurar las interfaces que sean convenientes y pasarlas a interfaces de capa 3. ¿Ya? Esto permite, ¿no es cierto? Ahí dice, permite a los técnicos que puedan asociar una dirección IP con su correspondiente máscara de subred a las interfaces físicas que estén configuradas, ya sea hacia el lado de un router o ya sea hacia el lado de un host. ¿Ok? Respondiendo a la pregunta ¿cuál es la diferencia entre un switch de layer 2 y de layer 3? En realidad podemos mencionar algunas diferencias sustantivamente, entendiendo que el switch de capa 2 funciona con direcciones de capa 2, o sea con las MAC, y un switch de capa 3 funciona con direcciones IP. Por lo tanto, podemos deducir que el switch trabaja en la capa 2 del modelo OSI, el switch de layer 2, analizando la trama, y el switch de capa 3, como su nombre dice, va a trabajar en la capa de red, en la capa 3 del modelo OSI, analizando paquetes. Bien. Ahora bien, con respecto a la configuración de las interfaces, aquí vamos a tener algunas cosas que explicar. Primero que todo, en el switch tenemos dos tipos de configuración de interfaces. Generalmente tenemos la interfaz física
a la cual yo puedo colocarle una IP efectivamente para que funcione como una interfaz de un router, por ejemplo. Y también tenemos interfaces virtuales, ¿ya? Que son generalmente las interfaces que se asocian a las VLAN que yo pueda tener. ¿Por qué razón yo le pondría una IP a una VLAN, por ejemplo, una interfaz de VLAN? Bueno, generalmente se hace para administración en dispositivos de capa 2 y en dispositivos de capa 3 para todo lo que tiene que ver con routing, puertas de enlace, etc. ¿Ya? Ahora, también es importante que depende del diseño de la red. Vamos a ver qué interfaz vamos a utilizar en cada interfaz, ¿ya? Pudiese ser que a lo mejor el switch está conectado a un router, como por ejemplo ustedes pueden ver aquí, donde yo voy a tener que ponerle una interfaz, ponerle una IP a esa interfaz para que se conecte contra la interfaz del router. Aquí va a haber una red que va a funcionar. Pero a lo mejor para este otro lado yo voy a tener que configurar interfaces virtuales, ¿ya? Interfaces virtuales para poder hacer que estos hosts trabajen en cada una de las VLAN que están configuradas. Por lo tanto, va a depender mucho del diseño, la topología que yo tenga, de cómo voy a configurar cada una de las interfaces. Bueno, respondiendo a la pregunta en qué capa trabajan los switches 2960 y 3560, bueno, el 2960 en capa 2 y el 3560 en capa 3. ¿Okay? Ahora bien, acá nos están diciendo, bueno, ¿y qué pasa si yo ejecuto o muestro el archivo de configuración en el D1, que sería este equipo de acá? ¿Ya? Si yo ejecuto el show running config, voy a ver que generalmente todos los CLI son muy similares entre sí. Vemos que este switch tiene algo configurado. Ya vamos a explicar qué es lo que tiene configurado. Lo vamos a dejar ahí. Y lo vamos a comparar con el switch de acceso, o sea, el que está acá, ¿ya? Para ver las diferencias entre uno y otro. ¿Okay? Entonces voy a colocar aquí yo las dos consolas y vamos a ir viendo las diferencias. Entonces ejecutamos el comando show running config. En el lado izquierdo tengo el switch de capa 3 y en el lado derecho tengo el switch de capa 2. ¿Okay? Como ustedes se fijan, acá el encabezado es prácticamente el mismo, nos va a estar diciendo más o menos cuánto pesa la configuración en bytes. Después nos dice la versión, algunos comandos que tienen que ver con el tema del tiempo, o sea, cómo está configurado la zona horaria del switch, y qué pasa con el cifrado de algunas contraseñas que uno coloca a algunas interfaces. Ya vamos a hablar más adelante de eso. Tenemos un hostname, hasta aquí está todo igual, pero aquí ya empiezan algunas diferencias. Por ejemplo, este switch de acá tiene aplicado un comando que se llama IP routing, que en el fondo activa la funcionalidad de poder trabajar con protocolos de enrutamiento. En este switch de capa 2 claramente no va a tener esa capacidad. También vemos que aquí está trabajando con un modo de spanning tree. Nosotros podemos cambiar eso. Y nos está diciendo también de que estamos trabajando con spanning tree en un modo de sistema extendido, ¿ya? Esto tiene que ver con la forma en que spanning tree configura la BPDU. ¿Ok? Las interfaces, ustedes pueden ver ahí que las interfaces físicas ahí están, hasta ahí todo igual. Aquí inmediatamente sabemos de que las interfaces mayormente trabajan a 100 megas, dado que es una Fast Ethernet,
podemos ver la cantidad de interfaces, 24 Fast Ethernet y 2 Giga Ethernet, ¿ok? En el switch de capa 3. En el switch de capa 2 tenemos también 24 interfaces Fast Ethernet y 2 interfaces Giga Ethernet. Aquí claramente tenemos que las interfaces del switch, en este caso está con un comando que se llama noSwitchPort, que lo que hace es transformar o pasar del modo de Layer 2 a Layer 3 en la interfaz, ¿ya? Inmediatamente acá existe una dirección IP asociada, ya estoy en este switch, ustedes ven que ahí tiene una dirección IP. Se configuró el duplex auto para que generalmente la idea es que funcione a full duplex, ¿ya? De esa manera evitamos que alguien nos vaya a conectar a un hub, por ejemplo, y que se regule la velocidad en forma automática. ¿Bien? En este otro lado tenemos una interfaz virtual, o sea, tenemos una VLAN 1, la VLAN por defecto que le pusieron una IP. Tenemos una puerta de enlace, ¿ya? Generalmente cuando tenemos este tipo de configuraciones así es porque el switch lo estamos habilitando para administración remota. En este otro lado, el switch lo estamos habilitando para que por esta interfaz vamos a conectar algo. Si ustedes se fijan, acá tenemos una red y acá tenemos otra, por lo tanto cada interfaz va a pertenecer a una red distinta, o sea, muy similar a lo que hace un router. Si miro más abajo, no hay nada más. Este equipo no tiene interfaces virtuales o interfaces VLAN configuradas. Y terminamos con esto sin más configuración. Y en este otro lado, lo mismo. O sea, en estricto rigor, tenemos un switch de capa 3 que tiene configuradas las IPs en las interfaces físicas. Y en este otro tenemos un switch de capa 2 que tiene una interfaz virtual, en este caso de la VLAN 1, con una IP configurada tal vez para administración. Por eso es que tiene esta IP aquí y tiene esta puerta de enlace acá. Bien. Por lo tanto, ya vimos las diferencias en cuanto a lo que es la configuración y como última parte de la parte 1, valga la redundancia, nos dicen, bueno, tratemos de ejecutar el comando showIPRoute. Ustedes saben que el comando showIPRoute es para mostrar la tabla de enrutamiento de un router. Sin embargo, nos están pidiendo ejecutarla en un switch, ¿ya? En este caso, en este switch ASW1. Si yo escribo showIPRoute, lo más probable es que esto no funcione. De hecho, no funciona, porque este switch no está configurado como un router, no tiene las funciones de router. Bien, por lo tanto el showIPRoute aquí nunca va a funcionar. Sin embargo, si ejecutamos el mismo comando en el switch showIPRoute, nos muestra efectivamente una tabla de enrutamiento donde nos va a mostrar que hay dos redes directamente conectadas, que son las redes que mencionamos anteriormente, una por cada interfaz. Bien. Por lo tanto, ya vemos las diferencias entre un switch de capa 2 y un switch de capa 3. El primero solo funciona analizando las tramas. ¿Podemos poner IP a una interfaz virtual? Sí, podemos poner una IP a una interfaz virtual para asociar VLANs, para administración remota. Y en el switch de capa 3 podemos poner IPs a interfaces físicas, tanto como a interfaces lógicas, dependiendo de lo que queramos hacer. Si nos queremos conectar a otra red, ya ahí vamos a ir viendo cuál de las dos tenemos que configurar, o si son ambas. Pasando a la parte 2, dice, bueno, ahora vamos a comparar un switch de capa 3 con un router. ¿Okay? Bueno, ambos dispositivos tienen el mismo objetivo, que en el fondo es enrutar o conmutar paquetes,
¿ya? O sea, estamos hablando de capa 3. Sin embargo, la diferencia está en el switch, que podría eventualmente funcionar como un dispositivo de capa 2. Por lo tanto, yo podría tener un switch de plataforma 3560 funcionando como un switch de capa 2. Ahora, si yo hago eso significa que yo no he respondido tal vez a un buen diseño de la red, porque no debería haber un switch de estas características funcionando como un switch de capa 2. No sé si me entienden, ¿ya? Por eso es que en el modelo de 3 capas se habla de la capa de acceso, donde se identifican algunos dispositivos, la capa de distribución y la capa de core. ¿Ok? No olviden eso, que cuando uno hace un diseño de una red hay que tratar de respetarlo. De otra manera vamos a sobreutilizar dispositivos y podríamos también subutilizar dispositivos, ¿ya? Bueno, ya entrando un poco en la comparación de ambos equipos, ¿ya? Si yo, por ejemplo, voy a un router, voy a poder ver que efectivamente tenemos algunas diferencias en cuanto a tal vez los módulos que puedo yo colocar dependiendo del modelo del router. Antiguamente los routers eran muy poco lo que uno podía hacer en cuanto a agregar módulos. Sin embargo, desde algún tiempo a esta parte se fabrican routers modulares que yo puedo expandir con respecto a instalar distintas tarjetas para darle distintas funciones. Entonces aquí ya tenemos algunas diferencias con respecto al switch. No olvidemos que el router en su esencia tiene la función de enrutar paquetes de una red a otra con una tabla de enrutamiento detrás. Sin embargo, también le podemos dar otras funcionalidades, como por ejemplo lo que estamos viendo acá, que aparentemente tiene una tarjeta. Vamos a tratar de... no se acerca más esto, pero esto podría ser una tarjeta para a lo mejor transformar el router en un access server, por ejemplo, ¿ya? Donde yo aquí enchufo un cable octal y del cable octal me conecto vía consola a algunos otros dispositivos. También veo una interfaz o una tarjeta HWIC donde puedo conectar dos interfaces o dos enlaces seriales, que son generalmente de baja velocidad. También tenemos un puerto auxiliar. El puerto auxiliar está completamente ausente dentro del switch, ¿ya? Si yo voy al switch, voy a ver que el switch en ninguna parte tiene un puerto auxiliar. No hay ningún switch que tenga puerto auxiliar, ¿ya? Para que nos hagamos una idea, ¿ya? El router trae un puerto auxiliar. El puerto auxiliar en el router, por si no se los han enseñado o tienen la curiosidad de saber para qué sirve, generalmente y antiguamente yo podía acceder a la configuración del router a través del puerto auxiliar utilizando un módem, por ejemplo, ¿ya? Yo instalaba un módem telefónico y por si acaso la red fallaba, yo tenía otro método de acceso para ingresar a la configuración del router. Generalmente el uptime de una red telefónica es muy alto, es muy difícil que una red telefónica caiga, por lo tanto tenía esta opción para poder entrar en caso de que la red IP dejase de funcionar. La otra alternativa es ir a conectarse físicamente a través de esta interfaz de consola al dispositivo, pero eso cuando el dispositivo está en otra región o en otro país es prácticamente imposible. Bien, tenemos las interfaces gigabit, que son estas de acá, y tenemos también interfaces USB, ¿ya? Que sirven para colocar dispositivos de almacenamiento, ya sea para cargar iOS o hacer respaldo, ¿ya? Aquí, si ustedes ven, aquí también tenemos un puerto micro USB que no se usa mucho, pero
Hoy día los equipos traen algunos el cable, ¿ya? Y finalmente tenemos aquí estas ranuras para las compact flash, ¿ya? Que son las memorias para alojar los distintos sistemas operativos que nosotros queremos utilizar en el router. Entonces, físicamente en una primera mirada es bien distinto el router a un switch, ¿ya? Por lo tanto, esa conclusión podemos sacar inmediatamente, ¿ya? Bueno, siguiendo un poco la lista de actividades que hay que hacer acá, bueno, dice que los switches y los routers tienen obviamente funciones y diferencias, ¿ya? Funciones distintas, pero hoy día el switch ha ido agregando funciones de router, ¿ya? Y la verdad que hoy día es muy común que si yo, por ejemplo, contrato un enlace, el proveedor me traiga un switch y no un router, ¿ya? Un switch de capa 3, ¿ya? Por lo tanto, hay que moverse entre los dos equipos, ¿ya? O sea, saber configurar tanto el router como el switch, ¿bien? Como ya les decía, un switch de plataforma 3560, que es de Layer 3, yo lo activo en su función de router, entre comillas, con el comando IP routing. Si a mí se me olvida ese comando, el router no va a trabajar en realidad como, perdón, el switch de capa 3 no va a tener funcionalidades de router, ¿ya? Así que no olvidar colocar el IP routing. Por eso es que cuando vimos la configuración de este equipo, ya de este switch de capa 3, vimos este comando puesto para que el switch entienda de que tiene que trabajar con enrutamiento, ¿ya? Con protocolos de enrutamiento incluso. Bien, ya. Entonces, aquí nos dicen, bueno, tenemos que abrir obviamente la parte física, o sea, la parte de hardware, lo que les explicaba recién. Y ya vimos las diferencias entre un router y un switch, por lo tanto, claramente son muy distintos, ¿ya? Bueno, ¿qué similitudes tienen? Bueno, tienen interfaces, sí, el switch tiene más interfaces que el router, eso es cierto. El router tiene otras capacidades que el switch no tiene, sí. ¿Son capaces de trabajar en capa 3? Sí, y ahí está el punto de concordancia, que es lo que nosotros queremos buscar, ¿ya? Ya también podemos comprobar que hay algunas diferencias en cuanto a un switch de capa 3 y un switch de capa 2. Ahora vamos a ver qué pasa cuando tenemos un router y un switch. Vamos a ver diferencias entre un router y un switch. Voy a cerrar esta ventana de acá y voy a abrir el R1. Aquí dice abra D1 y R1. D1 ya lo tengo y R1 aquí está. Entonces, si yo voy y ejecuto el comando show running config, bueno, aquí voy a ver que evidentemente hay cosas que el switch no tiene, ¿ya? Vamos a minimizar esto aquí y vamos a ir línea por línea para ver las diferencias. ¿Ok? D1 y R1. Aquí está el R1. Ahí está. Bueno, aquí aquí la lista de actividades nos dice, bueno, ejecuta el comando showrun y examine la configuración de D1 con R1. ¿Ya? ¿Cuáles son las diferencias que se ven acá? Y después nos dice, ok, ahora use el comando show IP route, ¿ya? Y vamos a ver si hay alguna diferencia ahora ahí, ¿ya? Vamos a hacer esas dos cosas. O sea, vamos a analizar, vamos a partir esto de nuevo, show running config ahí y show running config acá, ¿ya? A mi lado izquierdo tengo el switch de capa 3 que está trabajando como router, ¿ya? O con funciones de capa 3, mejor dicho, y acá tengo el router. Bien, bueno, el encabezado es prácticamente lo mismo, lo que yo ya les decía,
Tenemos algunas diferencias en cuanto a la versión del iOS, ¿ya? En este caso el router está trabajando con una versión 15 que tiene algunas diferencias con respecto a las versiones anteriores de iOS, y el switch trabaja con una versión de iOS 12. ¿Bien? No vamos a entrar a explicar en este laboratorio cuáles son las diferencias, pero me imagino que ya eso se los habrán pasado. También tenemos los comandos que tienen que ver con la configuración horaria. La verdad que configurar la zona horaria en un router Cobra y en realidad en cualquier dispositivo que se conecta a la red es súper importante, porque nos permite posteriormente revisar bitácoras y ver los eventos, y si esto está desincronizado, la verdad que se nos va a hacer un poco complicado poder determinar alguna falla, ¿ya? También trae el No Service Password Encryption, que tiene que ver con el cifrado de las contraseñas, ¿ya? Recuerden ustedes que las contraseñas por default no se cifran, y por lo tanto hay que ejecutar el comando para cifrar, ¿ya? Bueno, si yo exploro el router, voy a ver que tengo ahí algunas funciones que tienen que ver con IPsec. En realidad IPsec no sé si conceptualmente se ve en este curso, pero esto es materia de CCNP, y que tiene que ver cómo el router trabaja la tabla de conmutación, entre comillas, ¿no? Para mejorar la condición de conmutación propiamente tal, ¿ya? Entiéndase la conmutación como cuando un paquete es enviado a una interfaz, ¿ya? No estamos hablando aquí de capa 2 o de capa 3, ¿ya? Por lo tanto, el Cisco Express Forward es una característica que tiene el dispositivo para mejorar esto. También en su versión IPv6, recuerden ustedes que hoy día está entrando IPv6, por lo tanto es muy común ya empezar a ver que hay comandos duales que permiten activar tanto IPv4 como IPv6, ¿ya? El tema de la licencia del iOS, ¿ya? Y si sigo más abajo, fíjense que también hay un spanning tree, porque el router yo también le puedo colocar módulos de, por ejemplo, una tarjeta que tenga 4 interfaces fast Ethernet, ¿ya? De capa 2, por lo tanto tiene que correr spanning tree. Tiene una interfaz física configurada, perdón, tiene 4 interfaces físicas, y 2 de esas están con direccionamiento IP, ¿ok? También tiene interfaz VLAN o interfaces virtuales, porque obviamente si yo le coloco un módulo que me da funcionalidades de switch, yo también tendría que ponerle IP en caso de que quiera administrar alguna VLAN, ¿ya? Ya, el IP classless, el tema del flow, para el tema del NetFlow, ¿ya? Y nada más. Y en el switch tenemos el IP routing, el spanning tree, las interfaces. En este caso, todas las interfaces fases de net trabajan en Layer 2, y las interfaces Giga trabajan en Layer 3, ¿ya? No tiene IP la interfaz VLAN, y tiene es similar la configuración. Claramente en el router vamos a encontrar otros comandos que tienen relación con los módulos que uno le puede colocar. La tarjeta serial, por ejemplo, tiene su set de comandos para poder sincronizar el reloj, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? Bien, nos dice, bueno, ¿qué pasa si ejecutamos un choipe route en cada uno de los dispositivos? Choipe route, como esto no está conectado con nada, tenemos 2 interfaces directamente conectadas, ¿no es cierto?, que son la Giga 1 y 2, ¿ya? Mientras la interfaz no está up, ¿ya?, o tenga IP, por ejemplo, esto no va a aparecer en la tabla de enrutamiento, ¿bien? Ahí ustedes pueden ver que estas interfaces están up. O sea, alguien las levantó manualmente. Y en el router yo hago un choipe route y choipe route, ok.
Vamos a comparar el show IP route del switch con el show IP route del router. Bien, si ustedes se fijan, ahí está el comando show IP route, es más o menos lo mismo, ¿ya? Es más o menos lo mismo. En algunos dispositivos o en algunos routers en realidad va a depender del sistema operativo la cantidad de protocolos de ruteo que soporta. En algunos, yo he visto en algunos incluso hasta IGRP, ¿ya? Que por ejemplo aquí no está. Y bueno, acá nos muestra la tabla de enrutamiento, acá también nos muestra la tabla de enrutamiento. Son muy parecidos, o sea, ambos equipos tienen tabla de enrutamiento, ¿ya? Por lo tanto, cuando el dispositivo tiene habilitada la función de routing, tiene una tabla de enrutamiento para poder pasar un paquete de una interfaz a otra y ejecutar el proceso de enrutamiento, que en capa 3 se llama enrutamiento y en capa 2 se llama conmutación, ¿ya? En términos técnicos, la conmutación es trasladar paquetes o bits a una interfaz para que salga por otra, ¿ya? Eso es en términos técnicos. Bien. Ahora dice, bueno, analice la tabla de ruteo. Obviamente que van a haber cosas que no están en el switch, van a haber cambios con respecto al sistema operativo, ¿ya? El sistema operativo del router está hecho para el routing, el de switch está hecho para el switch y le agregaron, ¿no es cierto?, estas funcionalidades. Por lo tanto, obviamente que vamos a ver diferencias. Lo que ustedes tienen que tener claro es que tanto el router como el switch de capa 3 pueden funcionar conmutando paquetes, ¿ya? Y no conmutando tramas. Bien. Finalmente acá nos dicen, bueno, verifique si hay full conectividad. Aquí nos están pidiendo hacer un ping entre el PC1 y el PC2 y vamos a ver si hay conectividad, o sea, entre estos dos. Yo no sé si estos equipos están previamente configurados. Claro, sí, tienen ahí configuración. Entonces vamos a ver si efectivamente podemos alcanzar o que el ping, ¿no es cierto?, sea exitoso. ¿Bien? Entonces aquí nos dice, bueno, haga ping del PC1 al PC2, ¿sí? Entonces aquí vamos a ir a esta ventanita de desktop, ¿ya? Y vamos a ejecutar el command prompt, que en este caso vendría siendo la ventana al terminal, ¿ya? Y la dirección a la cual nosotros queremos llegar es la 192.168.11.10. Entonces ping 192.168.11.10 y vamos a ver si efectivamente hay o no respuesta. ¿Ok? Vemos que tiene respuesta. El primer paquete se pierde por un proceso de ARP, pero como el ARP arma una tabla, en el segundo intento ya no tenemos paquetes perdidos, sino que efectivamente nos responde el host. Eso significa que el paquete de capa 3 entró a la boca del switch, el switch la conmutó hacia el switch de capa 3, y el switch de capa 3, como esto está en otra red, miró su tabla de ruteo y determinó que había que mandarlo hacia acá. Y aquí el router hace su trabajo, perdón, el switch hace su trabajo de conmutar hacia el host y viceversa. Por lo tanto, esa es la explicación de por qué funciona acá. Después nos dicen seguramente que hagamos ping entre estos dos de aquí. ¿Okay? Aquí tenemos interfaces de route que están ahí trabajando. Por lo tanto, vamos a ver hacia dónde tenemos que llegar. Esta es la 192.168.11.10. Vamos a ver entonces ping 192.168.11.10 y vamos a ver si efectivamente tenemos respuesta. También hay respuesta, efectivamente el host, ¿no es cierto?, teniendo su puerta de enlace, ¿ya?, va a caer acá. Aquí es simplemente conmutación hacia la puerta de enlace. El router en forma interna procesa el paquete y sabe que lo tiene que enviar
disculpen, saben que lo tienen que enviar por esta interfaz hacia el otro host. ¿Bien? Como el paquete va ida y vuelta, el camino inverso, ¿no es cierto?, es exactamente lo mismo. Aquí la clave, tanto en esto como en esto, son las puertas de enlace. Si hay una puerta de enlace que falte, por ejemplo, o que no esté configurada, o que esté mal configurada, no vamos a tener conectividad. Recuerden que aquí son redes distintas. Por lo tanto, para poder comunicar redes distintas, necesitamos un router. Y aquí necesitamos un dispositivo de capa 3 que nos conecte entre ellos. Y acá, en esta estructura final, tenemos a lo mejor que hacer exactamente lo mismo. Vamos a revisar qué nos dice está el 5 al 6, ¿ya? Que nos dice la actividad del 5 al 6, lo mismo a la 11:10. Entonces, vamos a ir a un ping. Este es un paquete ICMP que se lanza desde un lugar a otro, eco respuesta. Vamos a ver, ahí nos está contestando, ¿no es cierto?, el host que está acá. Entonces lo mismo, es muy similar a esta figura que está aquí, ¿ya? Tal vez hubiese sido interesante haber configurado un router con su interfase para poder tener todos los tipos de topologías que existen o que se pueden armar. Ahora, si yo tengo un switch de capa 3, no tendría para qué hacer su interfase acá, ¿ya? Por eso que estos esquemas así, por ejemplo, para conectar dos redes, jamás voy a ver algo así. O sea, nunca, porque esto es un gasto de interfaces para conectar dos redes. ¿Se puede hacer? Claro, pero es mucho mejor alterar el diseño y trabajar con su interfase. Y mejor sería hacerlo con switches de capa 3. ¿Bien? Bueno, creo que ya no quedan más actividades. Finalmente hay una... A ver, aquí nos dice, bueno, los 3 ejemplos, cada PC está en una red distinta, sí, efectivamente. Y, bueno, ¿qué dispositivo da comunicación entre las redes? Obviamente los dispositivos de capa 3, en este caso el D1, el R1 y el D2 respectivamente. El R2 aquí está de adorno, no tiene ninguna función, salvo tal vez poder mostrar de que la interfaz Ethernet de este lado está conectada y configurada, ¿no es cierto? Ahí ustedes se pueden ver que la faz 01, que es esa de ahí, está conectada y con una dirección IP para que esto tenga conectividad. Bien, bueno, se pudo atravesar. A ver, tratemos de traducir esto. En estricto rigor, si no hay un dispositivo de capa 3, no es posible que las redes entre ellas se puedan comunicar, ¿ya? Tiene que haber un dispositivo de capa 3. Eso es así en estos equipos Cisco y en todos los equipos de todas las marcas, ¿ya? Así que siempre tiene que haber un dispositivo de capa 3. Bueno, y aquí está la rúbrica. Seguramente el instructor o el profesor va a, ¿cierto?, armar esto. Ahí yo no me voy a meter, pero lo importante es que declara las diferencias entre un dispositivo de capa 2, un switch de capa 2, un switch de capa 3 y un router. Si lo pueden ver físicamente, tanto mejor. Así que, bueno, este es el primer ejercicio que ofrece el módulo 3, que se llama Scaling Network, del curso de Cisco CCNA Routing and Switching para la certificación de CCNA. Espero que les haya podido ayudar al respecto.